Bendiciones para todos. En esta hora volvemos nuevamente con TIC Palabras de Fe, con su servidor Johanan Triviño. Hoy traemos un mensaje muy poderoso que tiene como título una identidad especial que vale la pena mantener. A través de este mensaje vamos a entender qué es un cristiano o un seguidor del Mesías, un seguidor de Yeshua o de Jesucristo. ¿Cuáles son las cosas que nos definen como cristianos o seguidores del Mesías? Hay algo que está pasando en este mundo y es que uno de los temas más difíciles en los últimos años es la identidad. La gente vive con crisis de identidad, la gente no sabe quiénes son, ahora no se pueden definir los términos porque políticamente es incorrecto, la gente no es una mujer o definir lo que es un hombre, pero quiero decirte que si no sabemos quiénes somos, ¿cómo vamos a saber cómo vivir? Y lo que yo quiero definir contigo en el día de hoy es, ¿qué es esto? ¿Qué es un cristiano o un discípulo del Mesías o de Yeshua o de Jesucristo? ¿Cómo definimos a un cristiano o a un discípulo de Jesús? ¿Eres un cristiano o un discípulo de Yeshua, un discípulo de Yeshua, de Jesús? ¿Sabes si eres un cristiano o discípulo de Yeshua? Lo primero que necesitamos saber es cuántas veces se nombra la palabra cristiano en la Biblia. La palabra cristiano se menciona en la Biblia 3 veces. Y hoy vamos a tomar 3 pasajes bíblicos porque si queremos saber qué es un cristiano o un seguidor del Mesías, debemos ir a la palabra. No podemos tomar la definición de un cristiano si no tomamos la palabra de Dios. El primer pasaje nos va a ayudar a saber qué es un cristiano o un seguidor del Mesías. De pronto usted dirá, pastor, estamos entre cristianos, pero ¿cómo sabe usted si usted es un cristiano o un seguidor del Mesías? Porque posiblemente usted tenga idea de que es un cristiano y no lo sea. O posiblemente tú tengas la idea de que no eres un cristiano o un seguidor del Mesías y sí lo seas. De pronto tú compartes con muchas personas que dicen ser cristianos, pero al estudiar la Biblia no lo sean. O posiblemente alrededor tuyo hay personas que tú dices que no son cristianos, pero al estudiar la Biblia te das cuenta de que sí lo son. La Biblia te das cuenta de que sí lo son. La primera vez que la palabra cristiano aparece en la Biblia aparece en Hechos capítulos 11, versículo 26. Y dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Dice que se les llama cristianos en Antioquía. Y vamos a ver qué pasa en Antioquía. La segunda vez que la palabra cristiano aparece es cuando Pablo le está definiendo o se está defendiendo ante Agripa, y Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades de ser cristiano, según Hechos 26-28. Y la última vez o tercera vez que cuando el apóstol Pedro escribe en su primera carta, capítulo 4, 16, dice, si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. La palabra cristiano solo aparece 3 veces en la Biblia. La primera vez es en una frase que se les dice a los discípulos, la segunda vez es en una persona de poder que dice, por poco me persuades de ser cristiano, y la tercera vez es un discípulo que es cristiano y que dice que hay que sufrir como cristiano. Si solo tomamos estos 3 versículos no podemos sacar muchas conclusiones, si no miramos el contexto. Y para sacar un buen contenido hay que mirar el contexto. Y hoy lo que quiero que sepas es qué es ser un cristiano. ¿Cómo vive un cristiano? ¿Cómo vive un seguidor de Yeshua o de Jesucristo? ¿Las personas que te rodean son cristianas o no son cristianas? Y vamos al primer pasaje de Hechos 11, versículo 19-26. Dice la palabra así, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Yeshua. La noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Entonces, es aquí donde por primera vez que esta palabra aparece, pero aparece en un contexto. En el capítulo 11, algo está sucediendo. Y cuando uno lee,
sabe que una gran persecución se desató en Jerusalén para acabar con los discípulos de Cristo. Y en esta gran persecución muere el primer mártir cristiano llamado Esteban, que era un diácono de la congregación. La muerte de Esteban trajo tanta persecución a la iglesia y los cristianos fueron esparcidos desde Jerusalén. Solo quedaron en Jerusalén los que eran llamados apóstoles, y estos que fueron esparcidos se fueron a todas partes que pudieron de tierra, de gentiles, y entonces llegamos al verso 19 de Hechos, donde nos damos cuenta que no fueron los mismos discípulos que decidieron llamarse cristianos, fue la gente de afuera que los cristianos. La gente de afuera dijeron, se parecen a Cristo. Si la gente te pudiera poner un nombre a ti por la manera que tú vives, ¿qué nombre te pondrían? De la manera que tú te conduzcas, ¿qué nombre te pondrían? ¿Qué era lo que la gente veía para que dijeran, se parecen a Cristo? Entonces vamos a la vida cristiana. Y tercero, vamos a ver el costo de la vida cristiana. Para saber cómo comienza la vida cristiana, cómo una persona se hace cristiano, y la palabra lo enseña, hay en el mismo texto que empezó a pasar en Antioquía. Vamos a mirar, y dice, unos hombres que no sabemos quiénes son, pasaron hablando o predicando el evangelio de Jesucristo, o de Yeshua el Mesías. ¿Cómo comenzaron los cristianos en Antioquía? Un cristiano comienza cuando alguien escucha el evangelio. No podemos tener cristianos cuando no se predica el evangelio. Cuando alguien escucha la proclamación del evangelio, es lo que da paso a una vida cristiana. Ahora quiero decirte, no cualquier evangelio, sino el verdadero evangelio. Hoy se está predicando muchos evangelios, el evangelio de la prosperidad, el evangelio de la sanidad, el evangelio de todos los dat que tú quieras. A menos que se predique el verdadero evangelio, no se puede tener una vida cristiana. Por eso hay mucha gente en la iglesia, tratando de seguir a Cristo, pero todavía no ha escuchado el evangelio verdadero. Predicamos victoria, predicamos muchas cosas, pero no el evangelio verdadero. Porque el evangelio es tan importante, porque para poder seguir siendo cristianos tenemos que entender el mensaje. El apóstol Pablo en el capítulo 15 de Primera de Corintios dice lo siguiente, porque primeramente os he enseñado que de lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, el evangelio verdadero habla de mi pecado, habla de Dios, habla de Cristo y habla de mis responsabilidades. Una persona, para comenzar la vida cristiana, una persona es cristiana o no, hay que saber si esta persona ha escuchado el mensaje del evangelio. No el mensaje de ven a la iglesia y Dios te va a hacer bien. No el mensaje de ven a la iglesia y nunca vas a tener problemas. Ese no es el mensaje del evangelio. El evangelio tiene que ver siquiera con 4 cosas. El bien predicado primero debe tener el carácter de Dios. Dios es santo, Dios es amor y Dios es justo. En segundo lugar, el evangelio debe tener el problema del pecado de nosotros. Nosotros somos pecadores, hemos ofendido a un Dios santo, a un Dios lleno de amor y a un Dios justo. Y aquí hay un gran problema o un dilema. Por cuanto todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Si la congregación del Señor no habla sobre el pecado, jamás podrá dar la buena noticia al pecador. Otra cosa es que el verdadero evangelio debe incluir es la obra de Cristo. Porque aunque Dios es amor, Dios es santo y Dios es justo, no quiere castigar al hombre, pero tiene que castigar el pecado. Y aquí hay un aparente dilema que solo se resuelve con la persona de Cristo o del Mesías Yeshua. El evangelio tiene que apuntar a Cristo, porque cuando nosotros no podemos pagar el precio del pecado, solo hay un lugar donde podemos mirar y es en el madero donde fue ejecutado Cristo o el Mesías. Cristo muere por nosotros y resucita el tercer día para permitirle por fe al hombre que cree en él recibir perdón y vida eterna. El comienzo en la vida cristiana se da en el evangelio, a través de él debe haber un cambio, porque dice, y un gran número creyó y se convirtió. Y esta palabra es importante, se convirtió. Debe haber un llamado al arrepentimiento y a la fe. Si no se predica el evangelio y no hay un llamado al arrepentirse en las personas y a poner su fe en Cristo como su Señor y Salvador, no se está predicando para aquellos que creen.
El Evangelio es poder de Dios para transformar vidas y para salvación. Si hay alguien que dice o cree ser cristiano, pero nunca ha escuchado el Evangelio, no se ha arrepentido de sus pecados, te tengo una mala noticia, no es un cristiano. Pero te tengo una buena noticia, hoy puedes reconocer, no es un cristiano. Pero te tengo una buena noticia, hoy puedes reconocer tu pecado y creer en Cristo y comenzar una vida cristiana. En Hechos 3:19, ¿cuál era el mensaje del Evangelio? La palabra dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. El Evangelio verdadero primero nos confronta, luego nos consuela con la buena noticia de lo que Cristo hizo por nosotros. Luego nos cambia por el poder de Dios que obra en nosotros cuando lo hacemos con fe. Entonces el Evangelio verdadero confronta, consuela y luego nos cambia, y así es como se comienza la vida cristiana. Esto es un cristiano, alguien que ha escuchado el Evangelio, alguien que ha reconocido su pecado y creído en Yeshua o en Jesucristo para empezar a ser transformado. Ahora, ¿cómo continúo con la vida cristiana? Vamos a volver al pasaje bíblico. Unos llegaron predicando el Evangelio. La mano de Dios estaba con ellos y gran número se convierte y ponen su fe en el Mesías o en Cristo. Llega la noticia a la congregación que está en Jerusalén, que es el centro del cristianismo, y ellos dicen: algo está pasando allá. Y envían a Bernabé, y cuando él llega ve la gracia de Dios. Dice el versículo 23 de Hechos 11, que cuando éste llegó vio la gracia de Dios y se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Entonces, como segundo punto, la continuación de la vida cristiana. Muchos de nosotros hemos escuchado el Evangelio verde de la vida cristiana. Y yo quiero que tú examines cómo estás continuando tu vida cristiana. Y te voy a dar unas marcas de los verdaderos cristianos. Y quiero decirte algo, esto no es lo que hacemos para ser cristianos, sino esto es lo que hacemos porque somos cristianos. Esto es un fruto de que debemos dar como cristianos. La primera cosa es lo que dice Bernabé: permanezcan en el Señor. El verdadero cristiano permanece en el Señor. He conocido algo tan grande que no puedo irme de allá. He conocido algo tan grande que no puedo dejar de caminar con Él. El verso 25, ¿qué fue lo que pasó? Y miren lo que dice: después fue y buscó a Saulo. 5, ¿qué fue lo que pasó? Y miren lo que dice: después fue y buscó a Saulo y lo trajo a Antioquía. Verso 26, y se congregaron allí todo un año con la iglesia. Hay otra marca, no solo la permanencia en el Señor, sino que viene ahora, se están congregando, se están reuniendo. De un cristiano verdadero es que el cristiano verdadero se congrega con otros cristianos, se conecta con ellos. No hay un pez fuera del agua, no hay cristianos a su manera, ni sin iglesia. Yo creo en Dios, yo soy cristiano, pero yo no voy a la iglesia. Y quiero decirte, si no vas a la iglesia, si no te congregas con otros cristianos, no entiendes la vida cristiana. Porque Cristo murió por su iglesia, Cristo le dio autoridad a su iglesia, Cristo viene por su iglesia. Entonces necesitas ser parte de la iglesia. Dice que se congregaron allí en la iglesia. Entonces un cristiano se congrega, es parte de una iglesia. Pastor, es que yo no me congrego porque hay una mano de hipócritas. No importa, uno más no se va a echar a ver. Ven para acá, congrégate, vente con nosotros, levántate. La mano de Dios hará algo poderoso en cada uno de los que se congregan. Levante la mano quien congregamos como iglesia, donde Dios actúa y crecemos y aprendemos unos de otros, oramos unos por otros, nos cuidamos unos por los otros, nos molestamos unos con otros. Pero ¿y qué? Tarde o temprano Dios nos va a ir transformando a todos. Otra marca es para que se congregaban o para que ellos perseveraban ahí. Y mire lo que dice: enseñaron a mucha gente. Entonces, algo que caracteriza a un cristiano es que el cristiano tiene hambre de aprender la palabra de Dios, para conocer a Dios. No me digas que eres un cristiano si no te importa la palabra de Dios. A veces vamos a Dios por lo que necesitamos, no te importa la palabra de Dios. A veces vamos a Dios por lo que necesitamos, porque necesitamos un favor, pero no para conocerlo. Los verdaderos cristianos continúan su vida permaneciendo, congregándose y aprendiendo. ¿Cuánta hambre tienes de la palabra de Dios? Como dice el salmista:
Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así que mi alma tiene sed de ti, Señor. Yo era así antes pastor, pero ahora ya no quiero decirle, no quiero seguir, pero es necesario que te acerques, es necesario que te arrepientas, que cambies nuevamente. Antes te alimentabas de la palabra, te alimentabas y la pasabas bien, pero empezaste a alimentar tu mente, tus emociones con otras cosas, con el internet, el Instagram, el Facebook. No es la palabra de Dios. Solo ahí es donde hay vida, en la palabra. Si en verdad eres creyente, necesitas nutrirte con la palabra, con la proteína de la palabra de Dios. La palabra que en aquellos días unos profetas descendieron a Jerusalén y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre a toda la tierra. Entonces los discípulos, que ahora les decían cristianos, cada uno conforme a lo que tenían, determinaron enviar socorro a los hermanos. ¿Qué hacen los? Ahora cuando se enteran que hay una necesidad, ¿qué hacen? Vamos a enviar ayuda. Una marca de un verdadero cristiano es que tiene generosidad. ¿Cuánto reconoces todo lo que Dios te ha dado y todo lo que ha hecho por ti? Una de las marcas de un verdadero cristiano es: yo quiero ayudar a otros. Yo quiero ayudar a otros. Cuando hay generosidad entre los cristianos, se puede ayudar a otros que están mal. Gente que no tiene que comer, están enfermos. Dios los ayuda a través de ustedes, porque esto es lo que la iglesia hace. Nosotros damos para que otros tengan. Gloria a Dios por los que diezman y ofrendan, y que eso beneficie a otras personas. Otra marca para personas. Otra marca aparece en Hechos capítulo 13. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Qué están haciendo estos cristianos? Cuando los volvemos a ver, están juntos orando y ayunando, ministrando al Señor. Una marca de un verdadero cristiano es que somos gente de ayuno y de oración. ¿Cómo es tu vida y mi vida de oración? ¿Queremos que Dios nos lleve a otras cosas? Necesitamos pasar tiempo con Dios en oración. Ellos están orando y en medio de la oración el Espíritu Santo dice: apártame a Bernabé y a Saulo. ¿Para qué? Para la obra que los he llamado. ¿Y cuál era la obra que estos hombres tenían? Se iban a embarcar en su primer viaje misionero. Ellos iban a Evangelio y empezar a plantar iglesias, porque la marca verdadera y distintiva de un verdadero cristiano es que son hombres y mujeres que oran, que se involucran en llevar el Evangelio salvador a otras personas, a otras vidas. No me digas que eres creyente o cristiano cuando solo estás pensando en ti y no estás pensando en los perdidos que están alrededor de nosotros. Los verdaderos cristianos se dejan guiar por el Espíritu Santo para llevar el Evangelio, ayudar a otros. Entonces, ¿cómo se continúa la vida cristiana? Teniendo estas marcas o distintivos. No es que me salvé y ahí me quedé, no es así. Debes permanecer y seguir mostrando esos frutos de un verdadero cristiano. Tienes que ver con mí, esto tiene que ver con mi conexión con Dios y mi conexión con la iglesia del Señor, con mi deseo de bendecir y ser generoso, con mi deseo de orar y buscar al Señor para que me guíe con lo que Él tiene para mí, y con la evangelización de los perdidos y la misión del Señor. Los perdidos y la misión del Señor en esta tierra. La pregunta es esta: ¿estás viviendo una vida cristiana? De pronto acepté al Señor, me arrepentí y no me meto con nadie, pero hasta ahí. Pero no es lo que el Señor desea de nosotros. Y pasamos a otro punto, y es que debemos sufrir como cristianos. En la tercera parte, donde la palabra cristiano se menciona, la encontramos en Pedro, cuando Pedro habla del costo de la vida cristiana. Y Pedro dice: si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. La vida cristiana tiene un comienzo: escuchar el Evangelio, arrepentirnos, poner la fe en Cristo. Pero también la vida cristiana tiene una continuación: permanecer en el Señor, congregarme con la iglesia, aprender de su palabra, ser generoso, vivir en oración, hablar del Evangelio a los perdidos. Pero también la vida cristiana tiene un costo, y es sufrir por Cristo. Pero como no es Evangelio de pare de sufrir, no hay ningún costo por seguir a Cristo. Y quiero decirte, de los 12 discípulos del Señor, uno lo traicionó, y de los 11 que quedaron, 9 murieron por causa de Cristo.
de diferentes maneras, y uno no murió porque fue enviado o desterrado a la isla de Patmos, donde escribió el Apocalipsis. Seguir a Cristo tiene un costo. El Señor dijo: si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Un cristiano no es alguien que viene a la iglesia o que tiene una Biblia. No es una persona que dice: a Diosito, ayúdeme. No es el que dice Dios te bendiga. Es el que dice Dios te bendiga. Un cristiano es alguien que ha escuchado el evangelio completo, reconoce su pecado, se arrepiente y pone su fe en Cristo como su único Señor y Salvador. ¿Cómo saber si soy un cristiano verdadero? Hay marcas. Es alguien que permanece en el Señor, es alguien que vive para el Señor, pero también es alguien que está dispuesto para sufrir por el Señor. Tú tienes 3 enemigos por los que vas a sufrir para agradar y seguir al Señor. Y son el mundo, tu carne, tus malos deseos, y el diablo y sus demonios. La pregunta para ti hoy: ¿eres un cristiano? ¿Eres una cristiana? No, pastor, yo creo. Tengo Biblia, pero no tanto así. Hoy hay una buena noticia. Hoy puedes reconocer tu pecado y reconocer que Cristo murió por ti y entregarte a Él. Si hay alguien que quiere tomar esa decisión, acérquese al Señor, que no lo va a rechazar. Esta es la palabra de hoy, palabras de tips, palabras de fe que van a bendecir tu vida. Que sea el Señor ayudándote y guiándote y dándote esa identidad que Él ya te dio. Vuélvete al Señor de tu corazón y vive como un cristiano, como un seguidor del Señor.